Y per se, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. La primera parte de identificación de peligros es el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. En la segunda parte, evaluación de riesgos, proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar el nivel, el grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada. Ahora, los controles o el control de riesgos es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la posterior evaluación periódica de su eficacia. Ahora, definamos qué es un peligro y qué es un riesgo. En el caso del peligro, cualquier cosa con potencial a causar daño. En el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice o suceda. Ahora veamos un par de ejemplos. El ruido mayor a 85 decibeles generados por una compresora. ¿Cuál sería el riesgo? La sobreexposición al ruido. Y posibles consecuencias, una hipoacusia leve, puede ser moderada o incluso hasta grave. Otro peligro, prensa sin guarda de protección. ¿Qué riesgo conlleva? Atrapamientos. ¿Y qué posibles consecuencias? Heridas o incluso amputaciones. Ahora, podemos definir algunos tipos de peligro según su fuente. En el caso del químico, como los vapores, los gases, el polvo. El físico, las vibraciones, el ruido, iluminación, temperatura. Biológico, como las bacterias, los virus. Y psicosociales, como el estrés, la fatiga. Ahora también hay fuentes mecánicas, eléctricas, ambientales, entre otras. En la segunda parte tenemos la evaluación de riesgos, que se determina combinando dos variables: la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud. Ahora, los niveles de riesgo que tenemos son el alto, medio y bajo, siendo el alto un riesgo intolerable que requiere controles inmediatos, y si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operativos. En el riesgo medio, requiere iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Y en el bajo, el riesgo puede ser tolerable. Ahora, la severidad la podemos evaluar mediante los siguientes criterios, que va desde un menor, un temporal, un permanente, puede ser mortal o puede ser catastrófico. Mientras que la probabilidad o la frecuencia puede ser desde lo común, desde lo que ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente imposible que suceda. Aquí podemos observar los criterios de la severidad, que va desde la lesión personal, daños a la propiedad y daño al proceso. En el caso de la probabilidad, podemos evaluar dos criterios: la probabilidad de frecuencia y la frecuencia de exposición. En la última parte tenemos los controles de riesgos. En el caso de la eliminación, que se basa en suprimir el peligro, es el control más eficaz que tenemos, seguido por la sustitución, que consiste en cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo, seguido por controles de ingeniería, que es la modificación de estructuras o diseños para separar al trabajador del peligro. A estos tres controles también se le conoce como controles rígidos, mientras que los controles administrativos, que son procedimientos, manuales, señaléticas, etcétera, que reduzcan la exposición al peligro. Y por último, los equipos de protección personal, el cual es la última barrera. Solo busca reducir el daño entregando y usando equipos de protección personal, que también se le conoce a estos dos últimos como controles blandos. Veamos un ejemplo sencillo de cómo se aplicaría estos cinco controles en este peligro. Tránsito de vehículos. ¿Cuál será el riesgo? Un atropello. Ahora, si nosotros aplicamos los CPPs, probablemente sería darle a la persona, al peatón o al trabajador unos cascos, unas botas, etcétera. No evitan el peligro, no evitan que esta persona sufra el atropello, pero reduce de alguna manera las consecuencias. ¿Qué control administrativo podemos aplicar? Señaléticas, señalización, para que el peatón no cruce o el conductor sepa por dónde transitar.
En el control de ingeniería, quizás un desnivel, por ejemplo, un reductor de velocidad, como lo ves, las jivas o los rotomuelles, o en el caso de la sustitución, no utilizar el vehículo, sino quizás utilizar una bicicleta que es más liviana. Ahora, el más eficaz, el que contrarrestaría en mayor proporción al peligro, sería la eliminación. Probablemente cerrar la vía y este vehículo ya no ingresa. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el IPC? En el caso de los conductores, lo pueden encontrar en sus cabinas de sus unidades. Para el personal administrativo, personal de mantenimiento, etcétera, se puede encontrar en sus respectivas bases u oficinas. Veamos un último ejemplo. Recordemos, nosotros estamos realizando la actividad de transporte de materiales peligrosos. Un peligro al que estamos expuestos es el conducir una unidad de carga pesada en estado de fatiga y somnolencia. ¿A qué riesgo me expongo? Pues a algún atropello, alguna volcadura, despiste o choque, etcétera. Es ahí donde nosotros evaluamos tanto la severidad como la probabilidad y me arroja un riesgo, que puede ser alto, medio o bajo. Después de eso, yo aplico controles. Entra a tallar la jerarquía de controles. Los CPPs, controles administrativos, de ingeniería, sustitución o eliminación. Después de ello, me queda la evaluación del riesgo residual, que ya debería convertirse en un riesgo bajo o en su defecto un riesgo medio.